Una pluma en lucha, un pensamiento en política, economía, ciencia, mística. Un pensamiento en radio, revista, Jefao. Una nueva forma de ver la historia de México y del mundo. Una nueva visión con el equipo de la revista Jefao. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a todos los espectadores que nos acompañan y que nos escuchan en las diferentes plataformas. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, hoy jueves 25 de enero, siendo las 19 horas con 30 minutos y con una temperatura aproximada de 20 grados. Aquí está un poco mal nuestro reloj, tiene 69 grados, ¿no? Imposible. Aproximadamente. 20 grados. El día de hoy nos acompaña la compañera Marcelina Olivares. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y pues nuevamente con ustedes para desarrollar un tema muy interesante. Espero que nos manden sus aportaciones, comentarios o alguna experiencia. Perfecto, pues muchas gracias nuevamente, Marce, por aceptar la invitación para hablar de este interesante tema del día de hoy. Y por otro lado también nos acompaña nuestro compañero investigador de la revista Jefao, Daniel Tenorio. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Vamos al contrario, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como de costumbre, pues tu servidor Carlos Morales. Vamos a iniciar con este interesante tema del día de hoy, titulado En la cosmovisión náhuatl, el hombre no es un animal. No sin antes hablar brevemente o hacer una breve recapitulación del tema anterior que se tituló, Marce. Es sobre el maíz, somos de maíz. Somos de maíz, hombres de maíz, y precisamente pues en esta ocasión nos acompañó el licenciado Gerardo Mora, Marcelina Olivares, y que precisamente abordamos pues este tema tan interesante con respecto a todos los mexicanos y todo lo que es el latinoamericano en estas tierras, que precisamente en base a nuestra historia, a nuestras raíces, pues se llega a la conclusión de que somos hombres de maíz, fuimos creados, ¿no? Es decir, este cereal tan importante, como ya lo comentabas tú, Marce, que pues contiene todas las propiedades indispensables precisamente o nutricionales, ¿no? Para lo que es el cuerpo humano, porque no solamente el mexicano o el latinoamericano consume maíz, ahorita ya es un consumo mundial, ¿no? Entonces otras sociedades, otras culturas pues han adoptado este tipo de alimentación completo gracias a este sagrado cereal que es el maíz, y que lo podemos encontrar en diferentes presentaciones, de diferentes formas, ¿no? Obviamente pues no nos podemos quedar un solo día sin poder comprar nuestro respectivo kilo o varios kilos o gramos de tortilla, ¿no? Que es nuestra base fundamental como de nuestra alimentación, y que ya lo demás que le pongamos ya es complementario. Decías por aquí que pues con tan solo el consumo de la tortilla es suficiente, ¿no? Para poder sobrevivir, y así ha sucedido durante estos 500 años. Pues nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros antecesores pues sobrevivieron, ¿no? Gracias a este sagrado alimento, y hoy en día pues lo seguimos manteniendo, ya desafortunadamente pues ya muy procesado, ¿no? Últimamente solamente en algunos lugares, pueblos, en provincia pues podemos encontrarlo de su manera más natural, ¿no? Más completo. Aquí pues desafortunadamente esa combinación que ahora se le ha hecho de agregarle
pues la harina, ¿no? Y otras cosas, pues como que han demeritado un poquito pues, su calidad, ¿no? Pero sin embargo, bueno, aún y con estos pequeños, digamos, demeritando un poco esta semilla, pues aún así nos mantenemos nosotros a través de este sagrado alimento, el maíz. Somos de maíz. Dime, Marce. Ahorita que estabas comentando todo lo que implica el maíz, Sí. es que ya forma parte de uno, o sea, como que ya lo tenemos en nuestros genes. Claro. O sea, sin tortilla, la verdad es que como si no comiéramos. Quizás las juventudes de ahora, pues sí, como que han hecho a un lado la tortilla, pero los que provenimos del campo, o así que los que tenemos ese contacto, o sea, ya es parte de nuestro ser, no podemos vivir sin tortilla, Sin no sé tortilla. ustedes. Exacto, ¿no? Pues ya lo comentábamos en esta ocasión, desafortunadamente pues han entrado ideas, ¿no? Han entrado alimentos ajenos a nuestra idiosincrasia. En este caso, por ejemplo, si vemos las pizzas, por ejemplo, ¿no? Las hamburguesas, pues son productos que desafortunadamente pues han demeritado y han dañado la salud del mismo mexicano, ¿no? Incluso, bueno, tuve la oportunidad de estar en Arizona, en Phoenix, Arizona, y yo iba con la intención pues de encontrar las comunidades originarias de ese lugar. En este caso pues son los navajos, y la verdad pues sí me dio mucha tristeza, ¿no? Ver la forma de alimentarse, ¿no? de esos personajes, que yo consideré que pues igual que aquí en nosotros los mexicanos, como tú bien lo decías, en provincia pues se disfrutan de unas tortillas, un alimento, digamos, más nutritivo, ¿no? y natural, y desafortunadamente a mí me tocó verlos dentro de un negocio de hamburguesas, ¿no? Con refresco de cola de 3 litros casi, ¿no? Y obviamente esta gente ya no eran cuerpos, digamos, estéticos, sino ya pues obesos, ¿no? Asimismo, bueno, pues desafortunadamente también el consumo del alcohol, ¿no? Pues los ha minado precisamente a estas comunidades de esas regiones, y eso está sucediendo también aquí en México, ¿no? En México también, pues desafortunadamente también ya nuestras presentes juventudes pues, están acudiendo a este tipo de alimentación pues sin nutrición, sin los elementos Calidad, ¿no? o calidad, ¿no? De calidad De nutrición. de nutrientes que nos mantengan pues, sanos, ¿no? Entonces ahí ya vienen enfermedades como la diabetes, ¿no? Obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, tenemos que volver nuevamente a hacer conciencia de que somos de maíz, ¿no? No podemos nosotros acudir a otro tipo de alimento, ¿no? Más que el propio, el que nos mantiene sanos, el que nos mantiene fuertes y que nos ha mantenido así durante estos últimos 500 años, ¿no? A partir de la invasión europea. Pues bien, vamos a iniciar con este interesante tema del día de hoy. En la cosmovisión náhuatl, el hombre no es un animal. Y para ello, bueno, me voy a permitir leer el prólogo del libro titulado Educación, Poder de la Voluntad, de nuestra casa editorial Gefao, el cual dice lo siguiente: sin educación, la conducta de un hombre es semejante a la de un simio. Una educación fragmentada o a medias crea hombres fragmentados o a medias, impotentes, sin voluntad para crear una civilización superior. Este es el problema crucial de nuestro tiempo. Y sí, pues efectivamente, ¿no? Estamos viendo que lamentablemente estamos dentro de una sociedad en donde ya los valores humanos, verdaderamente humanos, pues pasan desapercibidos. Vemos que pues la criminalidad, la drogadicción, el alcoholismo, entre otros males, ¿no? de nuestra sociedad, pues están minando poco a poco a nuestra gente, a nuestra sociedad, no solamente en México, no, sino a nivel mundial. Entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿qué es en realidad el hombre, ¿no? Digo, en comparación con un animalito, pues obviamente nos distinguimos o nos diferimos mucho de lo que es esa especie animal,
puesto que el hombre tiene un raciocinio, o posee un raciocinio, y el animal no. Pero por aquí comentábamos con nuestro compañero Daniel, precisamente antes de entrar al aire, de que incluso, ¿no?, ya estamos nosotros, en nuestra sociedad ya está más allá de lo que es la animalidad, ¿no? Es decir, ya estamos entrando al nivel de las bestias, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, lo estamos viviendo hoy en día, guerras, ¿no?, deshumanizadas, por un control territorial, etcétera, etcétera. Estamos viendo que se ha deshumanizado, ¿no?, el hombre, ¿no? Se ha animalizado, se ha bestializado. Entonces, sí, efectivamente estamos llegando a ese grado. ¿Pero por qué? Bueno, aquí lo mencionaba el prólogo. Sin educación, la conducta del hombre es semejante a la de un simio. Bueno, yo creo que ahorita ya estamos más abajo de lo que es ese nivel de simios, ¿no? Pero a mí me gustaría saber más ampliamente que nos pudieras explicar, Marce, bueno, ¿cuál es la diferencia, ¿no? O sea, en realidad, ¿por qué se dice aquí nuestro título, el día de hoy, el hombre no es un animal? El hombre es el único que tiene la cualidad de la razón, de la inteligencia, es el único que posee, bueno, en comparación del animal, que claro, estamos hablando aquí y todo lo contrario a lo que son los animales. Bueno, estos animalitos, o sea, a pesar de que también el hombre lo tiene, por ejemplo, los instintos de conservación, de procreación, y de subsistencia, también, porque también el hombre lo tiene. Claro. Sin embargo, los animales no pueden quizás salir, ¿no?, de ese ciclo que ya está establecido. O sea, ellos pues solamente son, duermen, consiguen su alimento y luego la de supervivencia. O sea, tienen que estarse cuidando de otros animales quizás más agresivos o más fuertes que pueden ser alimento, ¿no?, de esos fuertes. Claro. Y entonces el hombre tiene esa cualidad de la inteligencia y de la razón. Es el único capaz de transformar, de cambiar su vida o su medio ambiente donde se encuentre, que puede evolucionar. ¿Por qué? Por el simple hecho de esa cualidad divina, la inteligencia y la razón. Entonces esa es la diferencia, y el hombre, se le dice hombre, o sea, en primer lugar, por esas cualidades de la inteligencia y la razón, y porque el hombre es un ser dual. Al crear, cuando lo crearon, cuando él es alma y cuerpo. Y entonces eso nos lo enseñaron pues nuestros antiguos sabios, nuestros antiguos mexicanos. Okay. Siempre lo tuvieron presente, y hasta pues sí, a través del tiempo, o más bien nos legaron conocimiento, por ejemplo, que nos dicen que el hombre viene aquí a la tierra, Tlacticpac, a servir a su hermano el hombre, y a la madre naturaleza y a los seres inferiores, que en este caso son los animalitos. Entonces, por eso es hombre, porque tiene primero esa que es dual, y entonces viene aquí a la tierra a encontrar, primero a transformarse, a formarse un rostro, un corazón, y posteriormente pues ir educando, ir despertando a su hermano, el hombre, al ser humano, a enseñar. Esa es la única misión.
Okay. Sin embargo, pues aquí en la madre tierra pues existen leyes, o sea, es decir, se tiene que adaptar, tiene que luchar, ¿no? Para poder revolucionar, para poder conseguir su objetivo. O sea, no es tan fácil, ya llegué, Y entonces, pero ese hombre siempre va a requerir un guía y un conocimiento sagrado. Okay. Ese es el hombre es el único que tiene ese conocimiento. El animal pues no, o sea, ese está sometido a la madre tierra y al hombre. Sí, efectivamente, bueno, a mí me llega a la mente la forma de cómo pues conviven, ¿no? Esa especie en general animal. Y sí, desafortunadamente, pues están sujetos, ¿no? a leyes, como tú bien lo comentas, de la naturaleza. Y no pueden ellos cambiar su estatus, no pueden cambiar su ámbito, su ambiente, ¿no? Están imposibilitados, ¿no? Entonces, eso que tú comentabas, que pues, únicamente pueden cumplir con sus hábitos naturales, que es el dormir, comer, procrear, ¿no? Y la de supervivencia. Sí, sobrevivir. No hay un objetivo, ¿no? Más allá, es decir, no hay esa conciencia, ¿no? que tiene el hombre precisamente para poder transformar las cosas, ¿no? Entonces están sujetos precisamente a esas leyes. Sin embargo, desde el punto de vista social o de nuestra sociedad actual, vemos que nuestras sociedades pues, están llegando a ese mismo comportamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, me ha tocado escuchar y ver documentales, en el caso de los Japón, ¿no? De que los trabajadores japoneses o el obrero, pues a veces tienen que trabajar largas jornadas, más allá de 12 horas, ¿no? E incluso nada más llegan a ciertos lugares especiales nada más a dormir, a vetarse, y a las 2-3 horas pues nuevamente volver a su rutina, ¿no? Laboral. Entonces, eso no lo hace un animal. Eso ya está más allá precisamente de una actividad natural de la especie animal. Con eso no quiero decir que sea algo malo, ¿no? Sino simple y sencillamente está en un nivel de degradación, ¿no? Porque pues sí está bien que busquemos el alimento, que trabajemos, pero no podemos caer a ese nivel de esclavitud, ¿no? Y ahora, ¿pero por qué? Ahora esa es mi pregunta, ¿no? ¿Por qué el hombre o estas sociedades están llegando a ese grado de esclavitud? ¿Sí? Más allá de lo que es incluso las leyes naturales, porque el animalito trabaja, consigue su alimento, llega a su lugar para protegerse, provee el alimento incluso a su mismo, si es que tiene crías, provee su alimento y ya, hasta ahí, ¿no? Duerme y hasta el otro día, ¿no? Pero el hombre no. El hombre, desafortunadamente, hoy en día vemos que estas sociedades pues están llegando a un grado de esclavitud y de explotación pues brutal, ¿no? ¿A qué se debe eso, Dani? Mira, para entender el caso actual, yo considero que hay que ir muy atrás, muy atrás. Hablabas de una educación, y sí es cierto. La base de toda una sociedad es la educación. Tener presente la creación, tener presente la formación del ser humano. Porque si no hay esas cualidades, pues sí, nuestras capacidades del pensar, de la voluntad, del desarrollo de todas esas virtudes se van agotando poco a poco. Entonces, mira, si vemos Europa, la Asia, la África, son unos continentes muy, muy bajos de estudio, de preparación, aunque ahorita nos los ponen, que son la cúspide de una ciencia, de un comportamiento diferente, que son hombres de alta calidad. Y no es cierto. Si los vemos bien, no es cierto. Aquí en América, como antes se conocía la náhuatl, tenían otra situación muy diferente. La educación realmente era de una manera que se encargaban los hombres sabios, hombres de alto nivel académico,
hombres de un comportamiento y una honestidad tremenda. Entonces era transmitido no nada más a la nobleza mexicana, sino a todo el pueblo en general. Aquellos que no querían continuar un ascenso en su estudio, bueno, servían para otras cosas, pero llevaban unos valores firmes, unos valores de sociedad, unos valores de familia, unos valores de la patria, servicio a la comunidad, etcétera. Para entenderlo eso, ¿sí? Y si nos metemos bien a fondo lo que es esta historia de la educación, hay mucha diferencia, mucha diferencia. Aquí en México era otra cosa, los altos valores. Todavía recuerdo, de unas décadas atrás, pues todo nos enseñaban en la escuela, el valor a la bandera, nuestro canto, nuestras marchas a la bandera, nuestro himno, nuestros himnos, con respeto se cantaban. Entonces, pues, y todos, ya hay uno que otro por ahí, me doy cuenta cuando, por ejemplo, he ido al Zócalo, donde se lleva a cabo una ceremonia muy bonita. Hay pocos hombres de edad que todavía cuando pasa la bandera hacen el saludo, se ponen bien firmes, con respeto. Y ya mucha gente, como lo mencionabas ese momento, ya hay los jóvenes actuales, ya no, pues, ya pasó, ya, pues que no hay respeto. No hay respeto. Se están perdiendo sus valores, que son bien importantes. Desgraciadamente, nosotros cooperamos a eso. Nosotros como padres no enseñamos a nuestros hijos ese respeto a los patrios, a nuestros símbolos patrios, el respeto a la gente mayor, el respeto a la dama. Oiga, sobre todo a la dama, cómo se está tratando, cómo lo estamos tomando. ¿Sí? Y antiguamente no. Nuestros mexicanos tenían esa cultura del respeto a la mujer. Hoy no. Ya en todo el mundo lo han globalizado. La mujer no sirve para nada. La mujer es un escaparate para otras cosas, ¿verdad? Un símbolo, un objeto sexual. Entonces, pues, ¿en qué estamos viviendo? Y acá, la formación de la mujer guerrera, con altos valores, inclusive más allá de esos valores, ¿verdad? Porque formaban parte de un sistema político, sacerdotal inclusive. Entonces, hay que ver esas diferencias para entender lo que estamos viviendo hoy, nuestras juventudes, nuestro país, cómo ha cambiado en ese sentido. Son décadas atrás que todavía hay uno que otro por ahí. Las escuelas ya no cumplen una función realmente de una cultura, de una formación para el alumno. Nada más se dan, y inclusive la formación de educación es meramente superficial. Muy superficial. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que, ahorita me llega a la mente y con lo que estás comentando acerca del tipo de educación, ¿no? Porque estamos viendo que, pues sí, efectivamente estamos llegando, ¿no?, a niveles, ¿no?, de tecnología y de ciencia avanzada. Sin embargo, el hombre está quedando rezagado, ¿no? Como ser humano, está quedándose muy por debajo de ese avance tecnológico y científico. Y lo podemos notar, ¿no? Este tipo de educación superficial, sin valores, pues crea precisamente, como menciona aquí el prólogo, pues seres incompletos, ¿no? Seres fragmentados. Y debido precisamente a esa fragmentación es que nos hemos perdido, ¿no? Como sociedad. Confundimos, ¿no? Confundimos a veces las cosas, la situación, pero eso tiene un origen, ¿no? Todo eso tiene un origen, tiene una causa. Porque no puede ser de que una sociedad en su totalidad pues se encuentre en esas condiciones de vida. Yo lo noto en muchos profesionistas hoy en día, que sí, son excelentes, ¿no? Excelentes en su profesión, en su materia, pero por otro lado, pues los veo después de unas cuantas copas, después de unas cuantas vinos,
pues los veo ya en un estado totalmente animalizado, es decir, ya no hay comportamiento, ya no hay cordura, ya no hay pues esa objetividad de pensamiento, ¿no? Sino se pierden precisamente en ese mundo. Por un lado, bueno, es debido precisamente también al consumo del alcohol, en otros casos pues es la droga, en otros casos es ese exceso, como decía Marce, el exceso quizás de la alimentación, de la gula, ¿no? En fin, o sea, no hay ese control, ¿no? Como individuo, no hay ese dominio como ser humano, como verdadero ser humano, y se deja arrastrar precisamente por los sentidos naturales, ¿no? Sí, digo, los poseemos porque pues, es parte esencial para nuestra sobrevivencia dentro de este mundo natural o biológico. Sin embargo, bueno, como tú decías, si no existe un camino, si no existe una método, si no existe un objetivo, pues ahí nos quedamos. A pesar de que tengamos talento para otras cosas, nos estamos rezagando en ese sentido, ¿no? Entonces, ya no hay esa formación integral. ¿Por qué, Marce? Quiero que nos expliques tú cuál es el origen precisamente de ese problema. Bueno, son varios factores que pues encamina al ser humano, al hombre, a estos actos, ¿no? O a la tendencia, a la animalidad. Bueno, en primer lugar, en un inicio, pues no hay un conocimiento. Ha perdido, en algún momento lo tuvo, ese conocimiento sagrado. Okay. Eso que le permite sobresalir ante los embates de la vida cotidiana, ante todos los problemas que se va enfrentando, bueno, no problemas, sino obstáculos que tiene que ir superando desde que nace. Entonces, eso, bueno, ese conocimiento sagrado, pues, no lo van a enseñar, o sea, por sí solos no lo adquirimos. Forzosamente alguien nos lo tiene que entregar. En esa instancia, pues los primeros que quizás nos enseñen, que nos encaminen, pues son nuestros padres. Por eso se recalcaba mucho que en la antigüedad nuestros antiguos sabios preparaban a esos padres. O sea, no nomás era que se casaban y que ya iban a tener ese hijo, ese tesoro, ¿no? Sin embargo, estaban preparados, tanto la mujer como el hombre, tenía una preparación. ¿Cuál era su objetivo como mujer y como hombre? O sea, eran pues un complemento, y el hombre pues tenía sus funciones y la mujer también. Bueno, ahí recaía más la educación, que es la de pues ir, pues ese ser que acaba de nacer le tiene que encaminar, sabiendo esta madre, haber ya recorrido o que ya tiene conocimiento de esa enseñanza, pues le inculca a ese ser. Entonces, es decir, que desde, pues sí, ese ser tiene cimientos firmes. Okay. Y entonces así hasta que crece. Y sabe, ¿por qué? Porque hasta los padres le enseñan cuál es el objetivo, cuál es su misión en la tierra. O sea, que nomás está de paso. Y además tiene que servir. Tiene que ver por el bienestar de su hermano el hombre y de la madre tierra y los seres, pues los seres inferiores que le llamamos a los animales, las plantas. Ok. Bueno, yo quisiera hacerte nuevamente la pregunta, ¿qué es el conocimiento sagrado? Porque, digo, sí, esa enseñanza, ese encaminamiento, esa guía, ¿no? Que tú mencionas de los padres y posiblemente de los profesores o los sabios hacia el infante o hacia el joven estudiante, pero ¿qué es ese conocimiento sagrado? Porque, digo, muchos radioescuchas quizás estén pensando que es algún conocimiento en especial, ¿no? Puede ser un conocimiento académico, puede ser un conocimiento físico, puede ser un conocimiento de otra naturaleza, pero en sí, ¿a qué conocimiento sagrado te refieres? Bueno, es sagrado cuando se va enfocado al hombre. En este caso,
cualidades divinas que se aplican en ese ser humano, en ese hombre. Por ejemplo, han escuchado, bueno, ya lo hemos mencionado, por ejemplo, la voluntad. O sea, esa voluntad es esa fuerza, ¿no?, que nos empuja, que se pueden lograr cosas quizás imposibles para la mente común. Sin embargo, si uno lo pone en práctica, eso nos va a llevar a conseguir pues todos nuestros objetivos, pero esa voluntad va acompañado de una inteligencia. O sea, primero el ser tiene que ser inteligente, si no, pues cómo va a aplicar la voluntad. Pero a su vez, entonces como que es una cadenita. Entonces a su vez eso lo va despertando, lo va a hacer consciente, va conociendo todo lo que, o sea, primero se conoce a sí mismo, es decir, que siente ante un enfrentamiento, ante algo que experimenta en su vida, o sea, conoce, observa, pero como ya tiene un conocimiento antecedente, por ejemplo, que eso es natural, entonces él sigue luchando, sigue adelante, o sea, no se estanca. Okay. Y por lo que estás explicando, quiero entenderlo de esta manera, que ese conocimiento va enfocado para el desarrollo de esas cualidades, ¿no? Para la naturaleza interna. O sea, que difiere mucho de la parte biológica, natural del hombre, ¿no? En este caso, que es a la que no está... A su vez es un complemento, pero esa es como la base, porque aquel que es inteligente, pues come sanamente, come equilibradamente, o sea, no se va a los excesos. Entonces sabe que le va a ayudar a su organismo. O sea, ¿qué pasa en la actualidad? Los jóvenes, al tener un vacío, una ausencia, se enfocan a esos excesos, quieren llenar ese vacío con pues drogarse, comer en exceso, alcohol, fiestas, rechazo social, a su origen, a sus padres. Entonces eso les genera, cuando no tienen ese conocimiento sagrado, pues se va generando un vacío, una ausencia. Bien. Entonces esto es lo que está orillando lo que estamos viviendo, pues que caen en ese estado pues de animal. Y bueno, y es que el animal, pues sí, él ahí está, o sea, está cumpliendo su ciclo, o sea, al final de cuentas se está rebasando a los animales, porque luego dicen, es que pareces, por ejemplo, a las mujeres cuando las quieren ofender, o es que eres una zorra, es que eres entonces, pero pues yo digo, está ofendiendo a la zorrita, ¿no? No, porque va como más que allá. Se rebasa, porque el animal, pues a lo mejor es agresivo, pero por defender, ¿no?, su comida o sus cachorros, o sí, claro, tiene un sentido. O porque ya está sometido, ¿no?, a el hombre ahora sí que es el que puede agredir a ese ser, entonces por eso se defiende. Claro. Y sin embargo, el ser humano, el hombre, pues simplemente ahora, ¿no?, un rozoncito y ya casi te golpean, o sea, te empiezan o dicen, ¿qué me ves? Y así, ya casi están ahí, y entonces aquí la importancia, la importancia es, pues es eso, recuperar ese conocimiento, eso que nos permite ser fuertes ante estas situaciones. No. Porque si no, pues vamos, ahora sí que nos estamos exterminando. Pero ese conocimiento tiene que venir de alguien superior. Sí. Al final de cuentas.
Sí, No es de cualquiera. cualquier ser. Eso que están comentando, pues sí, es muy, muy interesante. Vamos a irnos brevemente a unos comerciales y regresamos precisamente para poder ampliar, ¿no?, esa parte. Ese conocimiento viene de lo superior, ¿no? No le cambien, está interesante el tema. Regresamos en unos instantes. Hey, ¿te gustan nuestros temas? Pues te invitamos a comprar nuestros primeros 12 artículos recopilados en el tomo número 1 de la revista Jefao por tan solo 50 pesos. Revista Jefao les trae una novela escrita por el autor Francisco Selvas. Una novela para aquellos que quieren huir del medio común, para los que están cansados de vivir dentro del fango de valores falsos, los que ya no quieren participar de las ilusiones de esta sociedad. Para todos aquellos se les presenta el libro En busca de la liberación por tan solo 100 pesos. Bien, estamos de regreso nuevamente aquí con todos ustedes, hablando en la cosmovisión náhuatl, el hombre no es un animal. Y bueno, precisamente platicábamos aquí con nuestros compañeros acerca de que ese conocimiento sagrado, ese conocimiento superior, ¿no?, por decirlo de alguna manera, el cual precisamente es el que se encarga, ¿no?, de despertar en el hombre esas cualidades divinas, ¿no?, como tú lo comentabas, Marce, la voluntad, la conciencia, la memoria, ¿no? Cualidades que no posee lamentablemente la especie animal, ¿no? Ellos no poseen esas cualidades, son inherentes únicamente en el ser humano, pero para eso pues se requiere ese conocimiento superior, ese conocimiento sagrado, que lo lleve precisamente hacia le permita poder evolucionar como ser humano, porque obviamente, como ya lo comentábamos, estamos dentro de una sociedad aparentemente humana, ¿no? Digo, una sociedad humana, pero en una degradación. Entonces ha degradado debido precisamente a que no ha utilizado su inteligencia, que no ha utilizado sus cualidades. ¿Por qué? Porque ya lo mencionaron, esto es debido a que no tenemos una educación integral. Entonces, si ese conocimiento que practicaron los antiguos mexicanos y que los llevó a convertir su sociedad en una alta cultura, ¿no?, una sociedad verdaderamente culta, que difiere mucho de lo que nos han platicado, como ya lo comentaba Daniel al inicio del programa, que difiere mucho de la supuesta civilización que nos vinieron a imponer, ¿no?, hace 500 años, que no era ni civilización ni era una verdadera cultura. Destruyeron una verdadera cultura, destruyeron una sociedad verdaderamente humana. Pero ese conocimiento y esa educación superior, pues ¿de dónde proviene? O sea, porque estamos hablando que es divino, que es sagrado, pero ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el origen? ¿Quién me lo puede responder? Bueno, mira, yo tengo este concepto de que, porque llegamos a una controversia tremenda, el querer saber cuál es el origen del hombre. Okay. Yo he tratado de hacer una investigación realmente de los orígenes del hombre. He escuchado acerca de esos temas, pero nunca hemos dado el verdadero sentido del ser humano. El hombre fue creado, claro, pero a través de ese tiempo no creció como hoy vemos a unos perritos que crecen y ya se van desarrollando. No, el hombre fue creado y fue dirigido por seres superiores desde su principio. Okay. Tiene que ser eso. Sí. ¿Sí? O sea, ahí aparece el ser divino, el ser que va a conducir a una sociedad, a los hombres, a la sociedad que va enmarcando unos valores
¿verdad? El valor de la familia, el respeto a la familia, el vivir en conjunto, el vivir para defenderse. Así nos los enseñaron en la escuela, ¿no? Claro. Que el hombre es sociable, ¿sí? Pero ahorita, ¿qué podemos decir? ¿Es sociable? No, porque vivimos ahora sí como los animalitos, ¿verdad? Juntos, todo eso, pero no estamos peleando. Pero en aquellos tiempos sí recibieron un conocimiento de altos valores. Rebasan inclusive esos altos valores. ¿Por qué? Porque la misión de ese conocimiento sagrado es eso. Manifestarse en el hombre para que crezca interiormente, porque hoy ni sabemos qué es interiormente. Claro. ¿Verdad? Estamos, como decía Marcelita, estamos viviendo en un momento de vacío. Los jóvenes están vacíos. Desgraciadamente hace poco leí una nota roja, que es alarmante, que jóvenes entre 15 hasta los 22, 23 años se están suicidando. ¿Por qué? Por temor, por miedo, porque tienen miedo de enfrentar los problemas, no saben conducirse, etcétera. Llámense lo que quieran, pero son jóvenes que están en su momento para avanzar en esta sociedad, prepararse, Sí. buscar realmente los porqués, pero no, su capacidad ya no se los permite de atravesar ese muro de ignorancia. Por ejemplo, bueno, esto ya lo podemos decir que ya es una política planeada precisamente para que el hombre tenga un estatus de nivel de inteligencia, ¿no? Claro. Yo recuerdo que en el 69, cuando la NASA lanzan el cohete para la Luna, y los medios de comunicación dieron todo el mundo, y todo el mundo, ¡ay! Vamos a llegar a la Luna. Y así los decían los comentaristas, vamos a llegar a la Luna, ¿verdad? Es el hombre que ya está en la cúspide de la tecnología, en la punta del conocimiento. Llegó a la Luna, bueno, dicen que llegó a la Luna, ¿no? Ahora dicen que llegó a la Luna, pero realmente, como decían los hombres que realmente conocedores de una ciencia, ¿realmente el hombre llegó a la Luna? ¿Quién llegó a la Luna? Y eso es para pensarse, ¿no? Llegaron ellos, supuestamente, pero el hombre que dio un paso gigantesco, un paso en la ciencia, y estamos peor. Y si realmente fuera un conocimiento general para motivarnos, pues creo que sería otra cosa. Hoy los hombres de ciencia están inventando cosas que van trascendiendo inclusive satélites, planetas y sistemas solares, todo eso, pues es bueno. Claro. Pero los hombres de ciencia. No el resto de... No el ser humano, ¿verdad? Y muchos de nosotros ni lo entendemos. Claro. Entonces, sí es necesario que entendamos que este conocimiento para la sociedad, para el hombre, todo, es divino. Divino. Ya, más atrás, lo que quieran ponerle, ¿verdad? Si es de Dios o es de los espíritus, sí, ya es cuestión de pensamiento. Bueno, digo, porque históricamente hablando se habla de hombres sabios. Hombres sabios. Se habla de Budas, se habla de Quetzalcóatl, se habla de hombres, ¿no? De iniciados, inclusive, ¿no? Sí. Inclusive de iniciados dentro de un conocimiento precisamente para el hombre. Pero bueno, platicábamos con Marce antes de entrar al aire acerca precisamente de estos hombres, Quetzalcóatl o Budas. Si pretendiéramos pensar que esta educación integral, este conocimiento sagrado, es para que el hombre se prepare dentro de un templo, dentro de una ermita, alejado de la sociedad, que supuestamente así nos lo enseñaran algunos textos, en el caso de los Quetzalcóatl o los Budas, que así fueron preparados, pero comentábamos de que no. Aquí en Anáhuac, en la antigüedad, estos hombres preparados o sabios
transmitían el conocimiento al ser humano, a la población, con la finalidad no de que fueran a recluir, sino para poder interactuar socialmente hablando y poder establecer ahí ese conocimiento práctico para el control y dominio de sí mismo. Porque pues hablamos de que no nos podemos nosotros ocultar de la naturaleza está ahí. Y actúa. Presente. ¿No? Aislarnos. O aislarnos, ¿no? Sí, sino enfrentar y cómo aprender a controlarnos dentro de esa misma situación natural e incluso, bueno, ya hábitos creados por la misma sociedad, ¿no? Que degradan al hombre. Entonces, cómo una persona preparada con ese conocimiento sagrado debe de actuar, ¿no? De una manera, incluso hablábamos en un programa anterior acerca del guerrero, ¿no? De aprender a ser guerrero dentro de esta sociedad. O sea, lo que comentaban acerca de los jóvenes que lamentablemente pues se quitan la vida, ¿no? Por no poder saber cómo enfrentar esta situación social, los problemas, etcétera, etcétera, y que ahora con los medios de comunicación pues se ha hecho masivo, ¿no? Se agrava. Se agrava, ¿no? Se agrava. Entonces, cómo aprender precisamente a través de un conocimiento sagrado, de una preparación guerrera, ¿no? Una disciplina guerrera, a aprender a enfrentar esas situaciones sociales y aprender a rebasar, ¿no? Incluso, ¿no? Porque no solamente se trata de librar o enfrentar, sino de superarlos, ¿no? De superarlos para poder establecer precisamente una sociedad, una cultura verdaderamente humana, ¿no? Marx, precisamente relacionado con esto que comentábamos acerca de que no nos podemos esconder, ¿no? Estamos expuestos, ¿no? Sin embargo, ahí yo he leído, ¿no? de algunas escuelas, algunos grupos que se aíslan, se ocultan, ¿no? E incluso hacen del mismo conocimiento sagrado algo secreto. Misterioso. Cosa que no, para aquí en Anáhuac, pues no era tal, ¿no? Porque ahí está la muestra, ¿no? Es una cultura sumamente avanzada, las obras ahí están todavía vigentes, entonces no se ocultó, no se refugió, como nos quieren hacer creer, o algunos corrientes lo manejan, e incluso, bueno, hay la prueba, ¿no? De que pues, para que puedas librarte de esta sociedad o de este mundo, ¿no? Pues tienes que ir al Himalaya y ya darle vueltas a la montaña, ¿no? Hasta que encuentres a un guía o un sabio. Los antiguos mexicanos no actuaron de esa manera. Los sabios se mantuvieron dentro de lo que es su sociedad, ¿no? Participaron dentro de lo que fue su sociedad y asimismo, bueno, salió adelante toda una comunidad, toda una sociedad en orden, ¿no? Así es. Háblanos de eso, Marce. Pues sí, ya bueno, estábamos hablando de esos grandes maestros, de esos grandes sabios. Bueno, esa enseñanza era para todos, o sea, no había de que a ti no te corresponde, o no, ese es para todo el ser humano. Entonces, y depende también de, pues, los niveles de comprensión, claro. Porque como mencionamos al principio, el hombre es dual, o sea, siempre tiene quizás una cualidad más más desarrollada y otras un poquito menos, y es natural. No existe la igualdad. No existe, porque algunos a lo mejor yo entienda algo comprenda o mejor o igual y quizás no entienda ciertas cosas, claro. Pero no quiere decir que en ningún momento voy a dominar eso, sino que sí, nomás que es procesos diferentes. Un proceso, y eso lo conocieron estos sabios, entonces no era de que se aislara al que no aprendiera. Uh-huh. Bueno, esa parte, perdón que te interrumpa, Marcela. Uh-huh. Yo tengo, bueno, en lo personal, el concepto de que este conocimiento era general, era para todos, uh-huh. Pero también era individual, en el sentido de que pues, el maestro, el gran sabio, daba su cátedra, su conocimiento, y como mencionabas, había unos que lo agarraban así rápido, el conocimiento. Ellos sabían qué era lo que estaba hablando el maestro,
Hay unos que, pues sí, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Y otros de plano. De plano decían, pues, ¿qué está diciendo? Pues, bueno, esas personas, como hay en algunas escuelas, los van acomodando para que se les pueda ayudar de otra manera. La cosa era que tenían que ir subiendo poco a poco. No al nivel de los que tenían esa capacidad de desarrollo, sino despacio los iban llevando y poner otros métodos de aprendizaje, de enseñanza. Claro. Entonces, pues, aquí en México era otra cosa, como decía bien Carlos, que aquí no era el misterio de a ciertas élites. Vamos a dar este conocimiento, vamos a dar esto, o a estas personas son las que hay que dar. No, era en general. Pero sí, el desarrollo era individual. Como decían, la disciplina. La base de todo esto es la disciplina. El conocimiento, pero la disciplina. Claro. No, pues es muy importante lo que acabas de comentar. De ahí que esos hombres preparados, esos tlatoanis, pues eran hombres selectos, ¿no? Digo, la educación es universal, ¿no? Universal. Sin embargo, el conocimiento ya para poder ascender a esos niveles, ¿no? de calidad, ¿no? Porque se habla de calidad humana, ¿no? Solamente los hombres, pues, con mayor disciplina, mayor arrojo, mayor comprensión, ¿no? Y esfuerzo, ¿no? Son los que, pues, llegaban a esos niveles, ¿no? Superiores, porque eso es muy importante, ¿no? Ahorita lo podemos ver en nuestros gobiernos, no solamente aquí en México, ¿no? Sino a nivel mundial, ¿no? Lamentablemente, para poder conducir a una sociedad en orden, para poderla llevar, ¿no? Hacia un objetivo, ¿no? Hacia un modelo diferente, ¿no? de civilización, pues no, vemos que difícilmente podemos encontrar un verdadero líder, un verdadero guía, como ya lo comentaban, ¿no? Es difícil, ¿no? Son contados, bueno, de acuerdo a las estadísticas, nada más 1 o 2 representantes de Estado a nivel mundial y hasta ahí se acabó. Sin embargo, bueno, en la antigüedad, los sabios, los tlatoanis, pues eran los hombres mayormente capacitados que precisamente eran los indicados para dirigir a la sociedad. No porque fuesen tlatoanis eran intocables o eran hombres que se guardaran, ¿no? Sino eran hombres que estaban expuestos precisamente dentro de su sociedad para hablar precisamente y guiar a la población en su totalidad. Hombres, no hablamos ni de príncipes ni de reyes propiamente como se tiene en la concepción europea, sino realmente hombres que sabían cómo enfrentar una situación, sabían cómo resolver un problema, que seguían órdenes de un consejo supremo, ¿no? Porque pues no se mandaban por sí mismos, sino simplemente eran, como ya lo mencionaba Marce en un inicio, que venían a servir al hombre, a hombres capacitados para poderle servir a la sociedad, y no todo lo contrario, servirse de la sociedad, es decir, querer enriquecerse, ¿no? A costa precisamente de una sociedad, como en este caso ahorita lo que comentabas en un inicio, que se esclaviza y se explota para que ciertos grupos se mantengan, pues, intocables, ¿no? A ver, Marce, por ahí tenemos algunos comentarios, me parece. Sí, a ver. Adelante. Aquí por WhatsApp nos envía Teresita. Sí. Dice, el hombre es creación divina, conformado por cuerpo y alma. Si no se cultiva lo uno o lo otro, es por eso que se está cayendo en esa degradación. Se debería volver a fomentar los valores espirituales. Así es. Sí, es lo que estamos comentando, ¿no? Exacto. O sea, para evitar caer precisamente en una degradación social. En el canal nos mandan saludos a Nuarque, Leonardo González y Genaro Ruiz. Son los comentarios y bueno, también los seguimos invitando para que nos envíen alguna aportación, alguna experiencia al tema y no olviden darle like al programa para que podamos
pues que se puedan sacar estos programas y podamos... Sí, incluso, bueno, nos pueden pedir, ¿no? Si gustan, de qué quieren que hablemos, ¿no? Pues, si tienen alguna duda, tienen alguna curiosidad por saber algo relacionado con la historia de México, con nuestros personajes, con esto que estamos hablando, ¿no? De los problemas de nuestra sociedad, pues pueden sugerirnos también a través de estos medios, del WhatsApp, a través de comunicarse o mandar un mensaje por YouTube, pues de qué les gustaría que habláramos también, ¿no? Porque podemos también preparar un tema especial para alguien que quiera salir de ciertas dudas, ¿no? Mira, ya para entrar en el otro lado de la moneda, de esta degradación de la educación, si nos ponemos a también ver la historia, siempre ha habido conflictos en el mundo, desde tiempos remotos. Claro. Pero hoy, en nuestra sociedad, que después de 500 años para acá, la sociedad ha cambiado aquí en América. Lo podemos ver. Y en Europa, en Asia, todo se ha agudizado más. Claro. Se ha llegado a ese grado de animalidad conforme a las guerras que se establecen ahí en esas partes del mundo. Son inhumanas. Son bestiales. Bestiales, porque no es ejército contra ejército, sino el ejército que tiene más poder en armas, lo que hacen es destruir la sociedad. Así es. Matan a hombres que no saben ni defenderse, Claro. niños que no saben protegerse, mujeres que indefensas, ancianos, Así es. todo. Sí. Y luego con armamento sofisticado. Sí. O sea, para exterminio total. ¿Dónde está esa mente? Ni en un animal. No, ni el animal No lo hace. pelea y todo eso, pelea y Cuerpo a cuerpo. Y si domina, o el otro hemos visto que es el animalito que es vencido ya mejor agarra y se va y lo deja vivir, Así es. ¿verdad? Pero esas luchas también son a muerte, pero hay un respeto. Aquí no. Aquí rebasan todo eso. Simplemente ahorita con la guerra de Gaza. Ya todo el mundo habla de que los israelíes cómo están atacando, cómo están destrozando, Claro. ¿sí? Y cómo están manteniendo esa franja de Gaza a los habitantes palestinos. ¿Sí? Que se mueran de hambre, que se mueran, si no corresponden a eso. O sea, esos intercambios políticos, ¿verdad? Que rebasan también. No hay respeto. Así es. ¿Sí? O sea, ese ser humano transformado en no sé qué, vea al ser humano transformado en no sé qué. Claro. Entonces, perdón, es bien importante ver esos detalles. Así es. Vengamos aquí en nuestro México. También ya está contaminado. En nuestra frontera vemos esa violencia tremenda. En la parte sur, también ahorita en Chiapas están desalojando a los habitantes, Así es. organizaciones criminales o lo que sea, están matando a gente, están destruyendo toda una sociedad. Así Entonces, ¿dónde estamos? Y lo peor es que son los propios mexicanos. Sí, ya con otra Otro mentalidad. pensamiento. Sí. Digamos, bueno, que nos están invadiendo otro extranjero, bueno, pues vamos a entrarle, ¿no? Sí. Pero no, El mismo mexicano. el mismo mexicano destruyendo a sus propios hermanos de raza. ¿Dónde estamos llegando? Claro. ¿Sí? Ahora, los jóvenes sin respeto. Ya no hay respeto de nada. Recordemos que, como decían por ahí, un maestro, que la educación nunca pasa de moda. Siempre está ahí. Y sin en cambio, hay jóvenes, hay estudiantes, hay de todos los niveles, dicen, no, eso ya es antiguo, eso ya no funciona, para nosotros ya no funciona. No funciona así, pero ¿cómo estás? Claro. Es algo- ¿Cómo estás? Exacto. Hazte un análisis, ¿cómo estás? ¿Cómo te comportas? ¿Cómo estás haciendo las cosas? Y estamos muy mal. Ya lo consideran como natural. Pues es que es la época en que vivimos.
Bueno, Sí, no, sí. es el avance. Parte del avance. Del avance de la sociedad. No, hay muchos, Los aristas. sí, para que digamos que sí está avanzando el ser humano, ¿no es cierto? Retroceso tremendo. Claro. ¿Sí? La mujer está perdiendo su pudor. Aunque se conserva, que debe de conservar su pudor, no, ya. La mujer está perdiendo el pudor. ¿Por qué? Por las políticas que están lanzándoles por medio de los medios de comunicación, ¿verdad? El libertinaje que también nos ha dado el gobierno, porque antes tenía control de muchas cosas, ¿verdad? De la pornografía. Claro. La pornografía está para manos de todos. Flor de piel. Híjole, no. Y eso desequilibra la mente del ser humano. Claro. Entonces, Pues sí. esto que está comentando, pues aquí se refleja que el mismo hombre es el enemigo Enemigo del del hombre. mismo hombre. Así Entonces vemos la ausencia de lo que es el concepto humanidad. Humanidad, pues se entendía que es aquel que ve por el bien de sus semejantes, de todo lo que le rodea. Por eso es humanidad. Hay un respeto a su hermano el hombre, a los seres inferiores, y entonces se perdió. Es como comentaba hace poco en una charla también que estuve escuchando, que lo seguí, en la guerra, aquí en las guerras de México, Sí. Tenochtitlan, en ese tiempo, cuando nuestros aztecas, los mexicanos, sitiaron a Hernán Cortés, a sus tropas, todo eso, y no iniciaban una guerra abierta, porque a ver cómo consideraban el enemigo. Y si venía todo cansado, todo esto, pues hay que darle chance. Órale, se les mandaba comida, respeto, porque eran seres humanos. Aunque venían disfrazados de seres humanos, hay que tratarlos como tal. Y había ese respeto. Claro. Órale, para que el combate sea parejo. Sí, sí. Nada de que, como hoy, ya se cayó, acábalo, termínalo. Órale. Sí, adelante. No, adelante. Precisamente eso es a lo que me llegaba una imagen, un pequeño video que vi de esos famosos shorts en internet, en donde está una serpiente, una cobra. A un costado está un cachorrito, un perrito, cachorro. Y el cachorrito pues la está golpeando, o sea, quiere jugar con ella. Y la cobra no lo muerde, no lo pica, no lo muerde. Nada más se hace a un lado, ¿no? Y el cachorrito sigue intentando, o sea, la molesta, ¿no? Entonces, ahí el comentario que hacen, sabe de antemano que es inofensivo ese animalito. Está midiendo sus fuerzas, ¿no? Ahorita lo comentaba, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a enfrentar a un cachorrito que, pues, nada más está jugando conmigo, ¿no? Digo, quizás no sea el pensamiento de la cobra, pero por instinto, ¿no? Sabe que no es agresivo, no es dañino, ¿no? Y lo respeta. Sabe que no le va a hacer daño. Entonces, eso es lo que hemos perdido, ¿no? Hemos perdido nosotros esa capacidad de poder diferenciar, ¿no? Una cosa de la otra, ¿no? Inclusive ha habido comentarios a través de la televisión o noticieros, Sí. de que hay, inclusive ha habido animales grandes como osos o coyotes o lobos, todo eso, que ven a un ser humano pequeño, en lugar de atacarlo, lo protegen. Así es. Son protegidos y los arrastran para protegerlos. Exactamente. No, yo no me voy con Rómulo y Remo, ¿verdad? No, pero sí, Sí. ha habido casos, Claro. ¿verdad? Inclusive los mismos perritos, Así es. ¿verdad? Dan la voz de alarma que hay Peligro. peligro. Entonces, ¿cómo estamos viendo ahora el Entonces, mundo, más no? bien rebasamos. Ya perdimos todo eso. Todo El perdimos. instinto animal, ¿verdad? incluso, ¿no? Sí, porque somos parte de, ¿no? Como dicen algunos científicos, nosotros estamos dentro de esa línea, pero nosotros la diferencia es que pensamos. Usamos. Perfecto. Quiero hacer ir a un comentario de uno de nuestros radioescuchas. Lennon Monter nos dice: saludos a todos, disculpen
¿hay alguna práctica que hacían nuestros antepasados para lograr esto? ¿Algo como la meditación budista o algún ritual? Bueno, sí, efectivamente, como una práctica tal, pues no, pero sí hay una forma. Queremos invitarlos también, aprovechando este comentario, invitarlos a que nos llamen a los números telefónicos al 55 12 94 42 o a través de este medio. Aquí damos también algunas conferencias y cursos relacionados precisamente con este conocimiento sagrado. En este caso tú, Lennon Monter, si quieres saber un poco más acerca de tener más información, puedes comunicarte con nosotros a esos teléfonos. Tenemos literatura, tenemos libros relacionados con este conocimiento y te podemos dar una información pues más a fondo, ¿no? Para que salgas de esta duda. Y bueno, yo quisiera ya pues concluir, ya nos rebasamos el tiempo. Quiero concluir y agradecer pues su participación. Dani, muchas gracias. Gracias. Marce, muchas gracias. Quisiera comentar que el hombre no es animal, sin embargo puede llegar a ser animal cuando no utiliza la inteligencia. Okay. Cuando pierde ese concepto de humanidad. Puede llegar, pero no es animal. Recordemos que venimos de lo divino. No. Pues tal como nos señala aquí nuestro querido amigo Lennon Monter, pues busquemos, ¿no?, rescatar esa inteligencia. Busquemos. Hay medios, hay formas. No se queden con esa duda y de antemano pues agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Agradecemos también a nuestro compañero en controles, Jan Molina. Muchas gracias, Jan, por acompañarnos. Y pues los invitamos para la próxima semana. Eso se pone más interesante. Muchas gracias y los esperamos pronto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias por escuchar Radio Revista Jefao. Lo esperamos en la próxima semana. Y recuerde, un árbol sin raíces no da fruto.